vamos a presentar una propuesta cultural, una nueva iniciativa cultural, y en esta ocasión nos vamos a situar en el arte de la imagen, en el arte de la fotografía. Sabéis que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega hacemos una apuesta fuerte por este arte, por la imagen de la fotografía. Por ello comparto mesa pues con quien ayuda en la colaboración y la organización de esta propuesta, de esta iniciativa cultural, que es el equipo que tenemos en Fotoart, con Pepe Terán y con Feliciano. El proyecto yo creo que es un macroproyecto, no sé, me diréis, es un proyecto ambicioso, que se titula Torrelavega, Memoria Fotográfica Compartida. Vamos a ver un poco en qué consiste este macroproyecto, este proyecto, es decir, qué objetivo tiene y lo más importante, cómo lo vamos a tener que implementar, cómo lo vamos a desarrollar, cuál es el procedimiento que vamos a seguir, que luego nos lo comentará Feliciano, para estar atentos, porque es importante el conocer un poco cuál es el procedimiento. ¿Qué objetivo nos planteamos con Torrelavega, Memoria Fotográfica Compartida? Lo que pretendemos es recuperar o rememorar la imagen de la ciudad de Torrelavega en fotografías, recordar cómo fue nuestra ciudad, la ciudad de Torrelavega, desde que apareció la fotografía, ya por el 1839, en el siglo XIX, hasta 1978, que hemos marcado como fecha, pues con una fecha relevante y significativa, que es la creación de la Constitución española. Ver un poco cómo ha ido evolucionando en todo este periodo, en todo este tiempo, nuestra ciudad, tanto desde un punto de vista social, como desde un punto de vista cultural, encajando ahí todo por lo deportivo, desde un punto de vista arquitectónico, urbanístico, paisajístico. Es decir, lo que intentamos es con este proyecto, Torrelavega en Memoria Fotográfica, es conocer un poco cómo era nuestra gente en aquella época, cuál era su vestimenta, cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus medios de transporte, cuáles eran las fiestas populares, cómo eran los edificios, los barrios, las calles, los jardines, un poco todo lo que era la ciudad de Torrelavega en esa época, siglo XIX y principios del siglo XX. Por tanto, vemos que es un proyecto, vamos a ver que es un proyecto, como decíamos antes, ambicioso, y yo creo que tiene un gran valor histórico, pero también tiene un gran valor emocional. Y va a ser un proyecto compartido y un proyecto participativo, es decir, queremos que sea un proyecto de todos y para todos. ¿Por qué decimos que de todos y para todos? Porque realmente luego nos comentará Feliciano cuál es el procedimiento que vamos a seguir, pero es un proyecto que exige una gran labor, un gran trabajo de campo, para la documentación y para la recopilación de todas esas fotografías que necesitamos para construir, para desarrollar este proyecto. Por eso, como decíamos, necesitamos la colaboración y participación de todos. Y cuando decimos a todos, nos estamos refiriendo a los vecinos y las vecinas de Torrelavega, a entidades vecinales, sociales y culturales. A nivel institucional también necesitamos ayuda. Vamos a utilizar el archivo y la hemeroteca que tenemos, que tiene un gran fondo fotográfico de lo que ha sido la ciudad de Torrelavega, pero también a entidades privadas, fotografías que corresponden a grandes colecciones privadas, bueno, incluso sindicatos que tengan una repercusión y que tengan una presencia en la ciudad de Torrelavega. Por tanto, un poco esta es la idea que queremos con este proyecto. Ahora nos contará Feliciano cómo vamos a hacer toda esa recogida de fotografías, porque sí que es importante destacar que no es que nos quedemos con las fotografías que nos acerquen los ciudadanos y los vecinos y las diferentes entidades a las que hemos hecho referencia, sino que, bueno, después de un proceso de escaneado se devolverá a cada uno de ellos. Muy importante que no solamente vamos a hacer esta recogida de imagen, de fotografía, sino, como siempre, con los proyectos que trabajamos desde el Fotoart, nos gusta ponerle una leyenda, ponerle una historia, es decir, poner un pequeño texto que nos contextualice y nos haga un poco entender y complementar esa imagen visual que tenemos a través de la fotografía. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con toda esta recopilación y este trabajo de campo y recogida de fotografías en este proyecto? El producto final es elaborar un libro, que ese sí que será para todos, por eso decíamos antes que es de todos y para todos, porque al final va a volver a la ciudad de Torrelavega, va a volver a nuestros vecinos, y al final haremos también una exposición presencial y una exposición virtual, porque, bueno, sí que esperamos recoger una gran cantidad de fotografía, tener mucho material. Todo no podrá ser editado en ese libro, pero sí que lo que queremos es que haya una presencia de todos los que han participado. Entonces, además de la exposición presencial, que tendrá unas 100 fotografías, luego haremos una virtual en la que colgaremos todas aquellas con las que hayan participado nuestros vecinos y vecinas. Así que yo, sin más, agradecer de antemano la colaboración de la ciudad de Torrelavega. Como decíamos antes, creo que es un proyecto para todos, es un proyecto que va a tener un encanto especial, que va a tener un gran valor para los que somos de Torrelavega, y al final va a ser un testimonio para las futuras generaciones y poder hacerles ver cómo ha sido la Torrelavega en el siglo XIX, siglo XX, cómo es en el siglo XXI, y bueno, creo que nos depara el futuro, pues lo harán en próximas ediciones de libros y en próximos proyectos de la ciudad de Torrelavega. Así que, sin más, le voy a dar palabra a Feliciano
Porque creo que es importante que recordemos y conozcamos cuál es el procedimiento de recogida de estos documentos. Mira, tenemos un calendario, hemos elaborado un calendario que luego podrá tener alguna modificación, de tal manera que una vez que tengamos las reuniones con todas las entidades vecinales, entidades deportivas, etcétera, etcétera, que se tiene que tener convocadas por la Concejalía de Cultura y con los sindicatos y demás entidades que nos parezca interesante o que tengan actividad en Torrelavega fundamentalmente, pues tendremos un periodo para recogida de imágenes y su escaneado y devolución que irá aproximadamente desde mayo a octubre. Posteriormente haremos una selección y clasificación de las imágenes que estará, pretendemos que esté desarrollado o que esté terminado en noviembre, entre noviembre y diciembre. Posteriormente a eso le seguirá un diseño del libro, catálogo y de la exposición para tener inauguración de la exposición y presentación del libro en el año 2023, ¿no? Todavía no tenemos fecha concreta de exposición. Con relación al procedimiento de recogida del material, una vez que tengamos las fechas definidas con cada una de las instituciones para su recogida, hemos elaborado 2 fichas. Una de las fichas es para recoger toda la información que nos venga de cada una de las fotografías, de tal forma que en esa ficha aparecerá recogido un número determinado que corresponde, que será el mismo para el anexo 2, o sea, lo que sería la recogida por parte del interesado de la fotografía una vez ya escaneada. Ahí aparecerán nombres y apellidos de la persona que lo entrega, dirección postal, teléfono y estos datos. Se entrega la fotografía, la fecha aproximadamente, la fecha de entrega, dimensiones de la fotografía, breve descripción del contenido, porque habría veces que son familiares, otros que es difícil localizar o ubicar el espacio físico donde se ha realizado, el lugar de referencia, los nombres de los protagonistas, nombres de los protagonistas si aparecen, y pues la firma del interesado en el que pues acepta que la fotografía se pueda reproducir para responder a la exigencia de la Ley de Propiedad Intelectual y tal. Y con relación a la ficha de devolución, se entregará un resguardo con una serie de datos que coinciden con los datos de entrega de la imagen para su posterior recogida. Con relación a las entidades, instituciones públicas o privadas, una vez que hagamos el trabajo de recogida de las obras de los vecinos, de las fotografías que tengan los vecinos, vecinas y algunas instituciones de aquí, en función de la cantidad y el tipo de imágenes que recojamos, completaremos con instituciones públicas o privadas. Pero para nosotros lo fundamental es las fotografías que están desde año tras año en aquellas famosas cajas de galletas o de cartón donde la gente habitualmente ha ido almacenando y guardando las fotografías familiares, ¿no? Las fotografías de antiguos familiares de varias generaciones, ¿no? Porque quien no tiene fotografías del siglo XIX de antiguos familiares ya difuntos, pero que en su momento pues formaban parte del árbol genealógico y casi más inmediato, ¿no? Y ese sería un poco el procedimiento que tenemos establecido para tanto de fechas como de formas de procedimiento para que las fotografías que los vecinos y vecinas entreguen se les pueda retornar sin más problemas. Sobre el tema del estado de las fotografías y su conservación, pues al mismo tiempo que recogemos la foto, pues aconsejaríamos sobre qué tipo de tratamiento y tal se le podía dar. También podemos devolver a estos vecinos, además de la foto, la imagen escaneada, de tal manera que esa imagen ya no va a tener más proceso de degradación en el tiempo como si la fotografía en papel, la fotografía antigua. Sobre todo porque las fotos se manipulan, se tocan mucho, se estropean, o sencillamente los tratamientos químicos no eran suficientemente correctos y tenían una degradación, una pérdida del fijador o un ataque de los agentes atmosféricos o la degradación por el propio
uso de mayores y pequeños, ¿no? Os voy a comentar un poquito por la difusión que le vamos a dar al proyecto. Principalmente, bueno, también quería remarcar lo que ya ha dicho Feliciano, ¿no? Que esta memoria fotográfica, que casi podríamos considerar una memoria ciudadana, pues lo que pretende es visibilizar a través de una especie de intrahistoria de la historia, o sea, alejada de la historia, pues de los grandes personajes que conocemos, los apellidos que han marcado la historia e incluso que marcan nuestro callejero, pues poniendo un poco el acento en la ciudadanía. La figura que ha rememorado Feliciano, abrir esas cajas de galletas y sacar esas fotografías. La difusión que queremos dar, principalmente, será la edición de un libro de amplia difusión, un libro pues con un coste económico medio, o sea, no va a ser una cosa de lujo, que haya la mayor cantidad de ejemplares posibles, no va a ser tampoco un libro demasiado grande, donde tengan cabida pues la selección de fotografías. Después haremos la exposición y elaboraremos un diaporama con todos los contenidos que nos hayan dado los vecinos. Así, por lo menos, nos quedará digitalmente pues una reseña de todo ese trabajo que hemos realizado. Y la forma de trabajo, pues eso, ciudadanía, entidades, digamos que es un trabajo a pie de calle. Y como ha dicho Feliciano, pues lo completaremos con las colecciones, pero nosotros, pues quiero remarcarlo, ponemos el acento en nuestras vecinas y nuestros vecinos, en esas historias personales que al final son las que han definido, junto con los grandes apellidos que conocemos, pues lo que es Torrelavega, sus gentes y nuestra idiosincrasia. Vecinales, de acuerdo con ellas, fijaremos fechas, un periodo para recogida de esas fotografías. Los centros cívicos, entidades culturales, deportivas, en general. Por ejemplo, entraremos en contacto con los sindicatos, se lo plantearemos, entonces ellos se pueden encargar, por ejemplo, de recoger las fotos y nosotros ir en un momento determinado a recogerlas, escanearlas y devolverlas. El procedimiento sería ese. Entonces fijaríamos fechas, esas entidades o centros cívicos se pondrían en contacto con sus asociados, les plantearían el problema, el proyecto, con independencia de que también haya una publicidad institucional, por supuesto, por zonas. Entonces, en cada zona, cada barrio, cada asociación de vecinos, etcétera, etcétera, entidad social o cultural, pues con sus afiliados tendría que hacer la difusión del proyecto fijando unas fechas de recogida de un periodo y ahí iríamos nosotros a recoger y después escanear y devolver. Es decir, a cada barrio o cada zona de Torrelavega diríamos, pues en esta semana es cuando podéis acercar las fotografías. Marcaremos zonas, días y fecha y horas para hacer esa recogida y después la entrega posterior. Es decir, lo primero que ha comentado Feliciano es hablar con los centros cívicos, con las asociaciones, para trasladar el proyecto y a partir de ahí pues marcar fechas de una manera progresiva. Es posible también que fijemos algún centro oficial donde los vecinos, de forma independiente y al margen de las asociaciones, entidades culturales, etcétera, etcétera, pudieran dirigirse a dejar su foto, ¿no? Porque la información les puede llegar a la gente por muchas vías. Pretendemos que llegue la máxima información posible, no solo por parte de las entidades vecinales, sino también por parte de la propia Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de Torrelavega, etcétera. Por lo tanto, a lo mejor el Cenefoto podría ser un sitio también donde los vecinos que no pudieran, en la hora de apertura de Cenefoto, se acercasen, dejasen, se rellenase la ficha ahí y nosotros recogeríamos la foto y el procedimiento de devolución sería el inverso. Otra vez volvería al sitio y los vecinos a recoger. Ese sería, pero en realidad la idea de porque claro, puede haber documentos importantes también al respecto, ¿no? Y por lo tanto es interesante que esos documentos originales no se pierdan, y entonces en ese sentido se pierdan por deterioro de los mismos, ¿no? Aconsejaríamos también la forma de mejor conservación. Es decir, se va a calendarizar, es decir, en la zona del barrio Covadonga, esta semana a estas horas, en la zona de Nueva Ciudad, esta semana a estas horas, en este sitio. Lo que dice Feliciano, quien no pueda en el momento que te corresponde por zona, pues siempre está la opción de en el momento que puedas acercarlo pues al Cenefoto.